A veces vuelve a pasar. Vuelve a aparecer esa persona que, al principio, parece empática, considerada y hasta respetuosa. Y con el tiempo se convierte en una sombra dentro de tu casa. Una vez más, me encontré reviviendo el trauma de haber confiado demasiado, de haber ofrecido mi espacio, mi cariño, mi atención y sentir que lo usaron para imponer su voluntad, para manipular, para herir. He pasado por una situación difícil que removió heridas antiguas y sentí miedo, culpa, rabia, emociones que conozco bien. Me sentí sola, invadida. Pero también he descubierto algo que no sabía que tenía tan fuerte: la capacidad de volver a mí, de reconocerme, de protegerme sin convertirme en piedra. Hoy quiero compartir algo muy personal. Si alguna vez confiaste en alguien que te hizo daño, si viviste sola con alguien que desestabilizó tu calma, quiero que sepas, no estás sola. Este vídeo es para ti. Nunca imaginé que tendría que volver a pasar por algo así. Que alguien a quien abrí las puertas de mi casa y también de mi confianza se transformaría en una presencia invasiva, desconsiderada, tóxica. Al principio, todo parecía fácil. Amabilidad, acuerdos, buena energía. Pero poco a poco, esa persona empezó a imponer sus manías, a querer que yo fuera la que cambiara, la que cediera, hasta que me sentí como una invitada en mi propio hogar. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que no estaba ante una simple diferencia de convivencia. Estaba ante una actitud manipuladora, egocéntrica y emocionalmente inestable e invasiva. Me sentí traicionada. Me sentí culpable por no haberlo visto antes, por haber ofrecido mi cariño y generosidad tan pronto. Pero aprendí algo. Confiar no fue un error. Ser amable no fue un error. Lo que dolió no fue dar, sino haber dado donde no había respeto ni conciencia. Y aunque duele, esta experiencia me recordó que no tengo que aguantar lo que me hace daño solo por evitar un conflicto. Ante la reacción absurda y desbordante de esa persona, su repentino cambio de humor y personalidad que finalmente reveló quién era, sentí un desborde emocional. Me sentí agredida por esa persona y mi cuerpo entró en estado de alerta. Empezó a reaccionar como si estuviera en peligro real. Empecé a notar los efectos de la hormona del estrés, el cortisol, dispararse. Sentí palpitaciones, tensión, nudo en el estómago, presión en el pecho y un bochorno generalizado, como un calor persistente que no se iba. Una sensación física tan intensa como desconcertante que ya había sentido en el pasado. Reconocer tan claramente sus rasgos narcisistas me removió algo profundo, como si mi cuerpo supiera lo que estaba pasando, antes incluso de que mi mente pudiera entenderlo. Y siendo plenamente consciente de ello, entendí, no era solo lo que estaba viviendo ahora, era el eco de lo vivido antes. Y aunque me repetía con cariño que debía calmarme, mi sistema nervioso no podía bajar la guardia. Recordaba lo que viví en mi pasado, la manipulación, la imposición. No conseguía lo que tanto anhelaba ser capaz, mantenerme impasible ante su provocación, sus propósitos injustos e insultantes y su forma tan inmadura de actuar. Estaba en mi casa, no tenía cómo distanciarme de ella. Y en ese momento solo quería encontrar la forma de que todo acabara cuanto antes y ella se fuera de mi hogar, de mi vida. Decidí zanjar la discusión sabiendo que esperar a que una persona con trastorno narcisista se responsabilice del daño que causa es como esperar a que no llueva cuando ha empezado una tormenta.
y me retiré a mi habitación para intentar calmar esa sacudida nerviosa y evitar más violencia inútil. Me debía devolver a mí, a mi paz, aunque me fue muy difícil. Esa noche, el insomnio y la hipervigilancia fueron mis compañeras de sueño. A veces creemos que ya lo hemos superado, pero basta un nuevo desencadenante para que la amígdala, ese centinela del cerebro, active la alarma de supervivencia. Por eso, aunque quería gestionarlo desde la calma, mi cuerpo temblaba, mi mente se bloqueaba y solo quería protegerme, huir o desaparecer. Pero esta vez me di cuenta de algo. No era una recaída, era una respuesta natural. Mi cuerpo estaba intentando cuidarme, como lo hizo tantas veces cuando no tenía otra opción. Esta vez lo escuché sin juzgarlo. Y aunque fue duro, supe darme el tiempo y el permiso para sentir. Aún así, esta vez fue diferente. Supe mantenerme firme, con la voz serena y el corazón decidido. No me dejé arrastrar por la emoción, y eso fue un gran acto de amor hacia mí. Supe parar sus intentos de manipulación verbal, su afán de convertirse en víctima y hacerme sentir culpable por algo que ella misma había provocado sola. Conseguí echarla, sin rencores, sin más nervios, con templanza pero firmeza. La empatía que tanto me caracteriza dejó lugar a un escudo de protección y a la indiferencia. Su inminente partida era la consecuencia lógica de su mal comportamiento. No se puede pretender ofender a una persona que te permite vivir bajo su techo y luego querer seguir como si nada. No es digno de una persona mentalmente sana. Cuando por fin esa persona se fue de casa, sentí un inmenso alivio. Volví a respirar en paz. Aún días después de su partida, seguí reponiéndome de un golpe fuerte, emocional y físico. Me he cuidado desde entonces. Me he dado pequeños rituales de descanso, de presencia, para reconectar con mi cuerpo, con mi mente, con mi centro. Sé que necesito tiempo y me lo permito. Poco a poco vuelvo a encontrar mi calma para recuperar mi fuerza y, si algún día decido volver a alquilar ese espacio, hacerlo desde un lugar más claro y sereno. Aquí te comparto una visualización guiada de unos 5 minutos para usarla justo cuando sientas activación emocional, desregulación, angustia o recuerdos dolorosos. Cierra los ojos lentamente. Coloca una mano en el pecho y otra en tu abdomen. Toma una inhalación suave por la nariz, contando hasta 4. Retén por un momento. Y exhala largo y lento por la boca, contando hasta 6. Repite esta respiración 2 veces más. Siente cómo, poco a poco, tu cuerpo empieza a bajar el ritmo. No necesitas controlar nada ahora, solo estar aquí. Una de las emociones más difíciles de procesar después de algo así es la culpa. Culpa por haber confiado, por haber abierto tu puerta, tu corazón, tu espacio. Incluso por haber escuchado tanto, por haber hablado siempre con cautela de no herir, por no querer juzgar lo que iba en contra de tus valores o incluso por encima de la comprensión mental sana. Solo desde la aceptación de que cada cual tiene su camino, solo con la intención de ayudar. Culpa por no haber sido más precavida, más firme, más distante. Pero he comprendido que no es justo culparme por haber actuado con bondad, porque no fue ingenuidad, fue generosidad. No fue debilidad,
fue humanidad. No hay error en amar con el corazón limpio. La bondad no es un error, aunque a veces la vida te cruce con personas que no saben recibirla o que la usan para sus propios fines. El error no está en dar, sino en quedarse donde no hay respeto. Ser considerada no te hace culpable, te hace humana. Y sí, las personas con rasgos narcisistas no razonan desde la empatía, sino desde el control, lo que te deja emocionalmente atrapada aunque hayas intentado actuar con madurez. Son personas que tienen una necesidad excesiva de controlar la vida de otros debido a una inseguridad y baja autoestima, a menudo vinculada con patrones de relación poco saludables. La posesividad es otro rasgo significativo. Implica un deseo de dominar o reclamar la propiedad de algo o alguien, incluyendo relaciones interpersonales. Pueden mostrar celos obsesivos, desconfianza y un fuerte deseo de restringir la libertad de los que le rodean en cuanto a mantener relaciones de amistad o familiares e incluso laborales, porque según ellas, todo debe girar en torno a su persona sin cabida para nada más. La manipulación es otra forma de influir en el comportamiento de los demás para obtener lo que quieren. Pueden usar tácticas como la culpa, el chantaje emocional, el victimismo o la adulación para lograr sus objetivos, a menudo a expensas de la otra persona, utilizándolas a su antojo sin importar las consecuencias negativas sobre ellas. Aunque finjan consideración, en realidad sienten un desprecio profundo hacia sus opiniones, emociones o limitaciones. Lo mismo si desentienden de responsabilidades propias, de normas sociales o higiene de vida sana. Con lo cual suelen caer en adicciones, ya solo por no tener que lidiar con sus propios pensamientos o forma de ser, ya que al no entender de valores, son incapaces de reconocerse a sí mismas. De igual forma, ignoran el valor de las cosas y del dinero. En su mundo de fantasía, se creen que los demás les deben proveer de todo lo que ellas necesitan sin apenas nada a cambio, o magnificando lo que ellas aportan. Se sienten como princesas en un cuento, donde sus parejas deben ser el perfecto príncipe encantador y regalarle el castillo que creen merecer. Y si no consiguen lo que quieren, simplemente se van a por el próximo candidato en un lapso de tiempo mínimo, haciendo gala de su encanto y seducción al inicio para que caigan en sus redes hasta descubrir su verdadero rostro en pocos días. Acumulan prejuicios sobre absolutamente todo. Creen que su forma de ser, pensar y actuar es la única correcta, juzgando y rechazando a cualquiera que sea o actúe de forma diferente a lo que esperan. Y esa postura les impide ver la humanidad en los demás y aceptar sus propias imperfecciones. De allí que todos se lo tomen como un ataque personal. Se caracterizan por cambios bruscos de humor y una actitud arrogante si no se les admira. Este rechazo hacia las debilidades, tanto propias como ajenas, crea una barrera que les impide crear conexiones genuinas y, sobre todo, sentir la mínima empatía. Como proyectan su propio reflejo en los demás, no pueden entender que otros sean bondadosos de forma genuina, ya que ellas siempre actúan de forma interesada. Y por eso, son incapaces de sentir cualquier atisbo de reconocimiento o felicidad compartida. ¿Por qué un narcisista provoca reacciones emocionales? Las personas con rasgos narcisistas suelen tener un umbral emocional alto, es decir, necesitan estímulos intensos para sentir algo. Como su mundo interno puede estar anestesiado o vacío,
y no saben estar solos consigo mismos para no tener que poner en duda su conciencia, buscan provocar reacciones intensas en los demás para poder sentirse vivos o relevantes. No siempre es porque quieran hacer daño, sino porque ver tu emoción intensa, enfado, tristeza, necesidad, les devuelve la sensación de que existen y tienen poder. No todos los narcisistas son arrogantes o dominantes. Algunos son inseguros, victimistas o pasivo-agresivos, pero buscan lo mismo: validación, control emocional y admiración. Su carencia de amor propio es su fuente de insatisfacción permanente. En este caso que me tocó vivir, cuando esa persona vio que su agresión no daba el resultado que esperaba, o sea, mi sumisión, entonces intentó minimizar y ridiculizar mi dolor emocional en vano. Sus intentos de manipulación verbal se quedaron en eso, cuando intentó culparme por poner límites o expresar mis necesidades, ya que simplemente decidí no escucharla. Y por eso se sintió desarmada, entendiendo que había sido víctima de su propio juego manipulativo y que aquí la única que salía perdiendo era ella. Porque esta vez, aunque dolió, supe salir a tiempo. Puse límites, cerré la puerta, me elegí. Entendí que estas personas tóxicas no razonan desde la empatía, son incapaces de crear las conexiones en su mente. Solo se rigen por su ego, por sus propios sentimientos y emociones que son incapaces de gestionar, y que ninguna amabilidad será suficiente nunca para despertar su conciencia. Por eso, hoy elijo soltar esa culpa, porque mi luz no fue el problema. Al contrario, fue mi luz la que incomodó, la que reveló sus sombras. Y aunque ahora me asusta volver a equivocarme, también sé que esta experiencia me ha dejado más clara, más fuerte, más atenta. Ya no desde la desconfianza, sino desde el amor propio, desde mi derecho a decidir y mis necesidades sin tener que justificarlo. Aquí te comparto otra práctica breve que puedes hacer cuando sientas que tu cuerpo entra en alerta. Se trata de una visualización calmante de tu refugio interior, una especie de abrazo en palabras. Cierra los ojos, coloca una mano en tu pecho y otra en tu abdomen. Respira profundo. Imagina que dentro de ti existe un lugar sagrado, una pequeña cabaña hecha de luz cálida. Está en medio de un bosque seguro, silencioso, solo para ti. Solo tú tienes la llave. Abres la puerta y entras. Cada vez que alguien o algo te desestabiliza, puedes ir allí. Dentro, la luz es tenue. Hay una chimenea encendida, una manta suave sobre un sillón. Todo está en calma. Aquí no hay exigencias, ni juicios, ni amenazas. Solo tú respirando. Te sientas en el sillón, sientes el calor del fuego y el latido de tu corazón volviendo a su ritmo. Y desde algún lugar, la voz amorosa de tu yo del futuro que te dice: estás a salvo, ya pasó, lo hiciste lo mejor que pudiste. Aquí no necesitas demostrar nada, solo descansar, respirar, solo ser. Quédate en ese lugar por unos minutos. Cuando abras los ojos, puedes volver a tu vida, sabiendo que ese refugio sigue existiendo dentro de ti. Después de esta experiencia, tomé una decisión consciente: establecer reglas aún más claras, límites firmes y cuidar mi espacio como un santuario.
No se trata de construir muros para alejar a otros, sino de crear un lugar seguro donde pueda ser yo, en paz, donde la consideración y el respeto sean mutuos, sin dejar lugar a abusos de confianza, a hipocresías disfrazadas bajo máscaras de supuesta amistad. Sé que la cautela que estoy desarrollando no es desconfianza, es sabiduría emocional. Eso es crecimiento, aunque haya dolido. Aprendo a distinguir entre quienes merecen mi confianza y quienes no, sin perder mi esencia ni mi capacidad de amar. Porque protegerme no es cerrar el corazón, sino reconocer mi valor y decir, esto es lo que puedo aceptar, esto no. Esta es una lección que duele, pero que me fortalece. Y aunque me da miedo volver a equivocarme, sé que puedo hacerlo mejor, porque ahora me conozco más y sé lo que merezco. Mi paz interior es sagrada y la defenderé con ternura y firmeza. Estas situaciones nos sacuden, pero también nos muestran con claridad lo que necesitamos aprender a proteger. Nadie está preparado para una invasión emocional, y menos en su propia casa. Pero poco a poco podemos cultivar la capacidad de responder en lugar de reaccionar y cuidarnos con más presencia. Aquí te resumo algunas pautas que me han ayudado y que quizás te sirvan. Respira antes de actuar. Cuando algo te impacte, lo primero es volver a tu cuerpo. Respira profundo. Siéntate si puedes. Tu cuerpo bajará su nivel de alerta de esta forma. Toca una parte de ti, tu pecho, tu vientre, para anclarte. Solo unos segundos pueden ayudarte a recuperar claridad. Cuida tu tono y tu centro. No caigas en la tentación de responder con la misma moneda. Aunque la otra persona grite, acuse o dramatice, tú puedes conservar una actitud respetuosa y firme. Al final, tú sabes quién eres, y esto es lo que más importa. Eso te protege emocionalmente y desarma su manipulación, porque lo que más incomoda a un narcisista es ver que no reaccionas, que no puede ejercer ningún control sobre ti. Simplemente se ve solo ante sus desvaríos. No cedas ante chantajes o justificaciones. No le debes explicaciones infinitas. No necesitas convencerla ni dejar que intente convencerte. Recuerda que es incapaz de sentir cualquier conexión emocional contigo. Por eso nunca van a llegar a acuerdos reales, ya que no hay voluntad de mejorar nada. Solo beneficiarse de lo que permites y evadirte cuando le exiges. Tú tienes tu verdad, tu casa, tus normas, y si no las respeta, puedes decidir que debe marcharse. Corta de raíz, con claridad y sin confrontación innecesaria. Si insiste o no respeta tus límites, repite tu decisión y retírate. Dile con serenidad la fecha límite para que se marche y luego aléjate. Si es necesario, enciérrate en tu habitación. Eso también es cuidarte. Si se vuelve insostenible y no entra a razones, contacta con un ser querido para tener su apoyo físico y moral. No se trata de ejercer ninguna violencia, sino de disuadir que la haya por la otra parte. Después de todo, regálate calma. Una ducha larga, un paseo sin prisa, una infusión reconfortante, lo que sea que necesite tu alma para regresar a ti. Y date de nuevo tiempo a solas para recuperarte del todo, para sentirte lista para acoger a otra persona en tu hogar, sin miedos, sin hacer pagar a justos, solo protegiéndote mejor. Aprende, pero no te culpes. No fue tu culpa confiar, no fue tu culpa mostrar tu corazón. Lo importante es que esta vez
sí supiste cerrar la puerta, y eso es un acto de amor hacia ti. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos cultivar una relación más honesta con nosotras mismas. No estamos aquí para aguantar nada que nos desagrade. Y en esa verdad, poco a poco, vamos construyendo una vida más coherente, más firme, más fuerte, más en paz. Ojalá todos fuéramos capaces de recordar que lo que dejamos en el corazón de los demás es lo más valioso que tenemos. A veces, esa huella no será reconocida por quienes no saben ver, pero eso no le quita su valor, porque quien da desde el alma ya está sembrando algo hermoso, aunque no siempre reciba lo mismo a cambio. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este vídeo. Si has pasado por algo parecido, te abrazo fuerte en la distancia y te recuerdo que no estás sola. Todo lo que vives tiene sentido en tu camino de sanación. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete o compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres seguir explorando el camino de la calma interior, en este canal encontrarás más espacios para volver a ti. Nos vemos pronto, aquí, sentada en la orilla.